días. Este es el primer programa del año de Radio La Pizarra, este programa de Alfredo Serrano Mancilla, que no es que ha cambiado de voz, sino que lo estamos esperando, estará al caer quizás o estará de vacaciones. Vamos a ver a lo largo del programa. Este es un programa de política internacional y que yo esté conduciendo es tan solo una anécdota, porque este es un equipo que va a llevar adelante este programa de política y región, así que ya mismo los voy a pasar a saludar a cada uno de ellos que ya los conocen, por supuesto. Esta es la séptima temporada de este gran ciclo, no lo puedo creer, 7 años, así que estamos muy contentos de estar en Radio 10 y en muchas emisoras de América Latina haciendo este hermoso programa. No sé si les pasa, a mí sí, estas personas que seguimos la política internacional tan detalladamente, que el calendario electoral nos rige un poco cómo viene el año. Entonces yo les quiero preguntar, este año va a haber elecciones presidenciales en Ecuador, en Chile y en Bolivia, pero también están las intermedias de Argentina, va a haber elecciones en Uruguay, y les quiero preguntar cuál es la elección que ustedes ya se agendaron, que es la más importante, que más les interesa, que más nervios les genera, y cuál es la que no les interesa demasiado, y también hay que decirlo. Gabriela Montaño, amiga y compañera, feliz año, ¿cómo andás? Bien, Bahía, a todo el equipo un abrazo, que sea un año bueno en lo que pueda ser bueno. Bueno, a ver, respondiendo a tu pregunta, obviamente me quedó ya anotadísima Bolivia el 2025. Eh, Ecuador también siempre me jala, así que no podría elegirla como la que no me importa. Ni modo, por descarte Chile. Inesperada la respuesta de Gaby, creo que más o menos la imaginábamos. Crismar Lujano, ¿cómo andás, amiga y compañera desde México? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, equipazo? Muy feliz de estar de vuelta en esta nueva temporada y yo, bueno, les deseo un buen y gran 2025. Feliz, ya es un poco ambición, pensando además en ese calendario electoral. Yo creo que como Gaby, me interesan por supuesto Ecuador, también Bolivia, y de las que no me interesan son las que no sé ni siquiera qué van a pasar. Así que no sabía de Chile, por ejemplo, así que por ahí lo pueden sacar. Muy bien, vamos con Flavia Fiorio, que creo que me dará una respuesta distinta. ¿Cuál es la elección que más te interesa este año, Fla? Bueno, vengo a defender a la pobre banda chilena en esta situación que está muy sola, muy abandonada, y decir que por supuesto la elección que más me interesa este año es la elección chilena para ver también si se consolida la idea de que sea la izquierda o la centro izquierda o lo que intentaremos llamar izquierda en el gobierno chileno o qué pasará con la derecha. Realmente sí creo que son unas elecciones muy importantes también para la región, así que sí, yo le voy a poner un ojito ahí a Chile. Si me preguntás cuál es la que más me interesa, ya pasó, fue la de Racing en diciembre, así que ya está, ya fue esa la elección más importante, pero en segundo lugar ponemos a Chile como de mi interés. Bueno, Leandro Álvarez me decir, te comiste que hay elecciones en un país perdido de Europa y esa es la elección más importante para mí. Lean, ¿cuál es la elección más importante del 2025? Bueno, hay elecciones en febrero en Liechtenstein, así que estaremos Claro. atentos, pero más allá de eso, creo que me interesa mucho particularmente por el contexto y por el personaje central de esa elección, que es Elon Musk, las elecciones de Alemania de febrero del Parlamento, y después la que menos me interesa, tengo que admitirlo, la de Argentina, porque tengo muy pocas expectativas, sinceramente. Qué difícil va a estar. A mí es una de las que más me interesan y por supuesto el 9 de febrero en Ecuador ya me está temblando la panza, no puedo más de los nervios. Así que le dejamos esta pregunta a la audiencia. Fla, ¿por dónde nos pueden escribir, escuchar, etcétera? Si son chilenos, les dejamos por favor la necesidad de que nos dejen un mensaje de cariño y de aliento que los estamos escuchando, pero lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram y Facebook como Radio La Pizarra. Si no, nos ven por twitch.tv/AlfredSerramansi, y si lo escuchan en diferido por YouTube /Radio La Pizarra, también pueden dejar sus mensajitos por ahí, que también los leemos. Perfectamente, hoy tenemos un programón. No vamos a hablar de astrología todavía, no la vamos a chocar completamente. Vamos a hablar de política internacional. Quizás aparezca Alfredo para analizar a Argentina, para tirar alguna bomba, alguna encuesta ahí oculta que nadie sabe. No lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos lo siguiente, Fla.
Sí, tenemos un montón de cosas para hablar hoy. Vamos a hacer un picadito con Mix Europeo. Ahí el experto Leandro Álvarez nos va a contar todo lo que está sucediendo en los lugares más conocidos, menos conocidos de Europa. Que tenemos para hablar un poquito del Mix Europeo para hacer una verdadera vuelta al mundo. Por supuesto, con epicentro en América Latina. Con Cris vamos a hablar de Ecuador, Honduras, de México. Vamos a estar recorriendo la región. Y después tenemos un par de especiales muy interesantes que los invito a todos a quedarse a escuchar. También con Lea vamos a hablar del listado de los partidos de fútbol que más polémica política han tenido. Fútbol y política vuelve con todo en este 2025, así que vamos a hablar un poquito de eso. Y Chris también llega para hablarnos de las relaciones comerciales entre Israel y América Latina. A ver qué tenemos para decir, relaciones comerciales entre Israel y América Latina. Bahía, además de la conducción, decidió hacer un poquito más y contarnos lo más biográfico y anecdótico de Joseph Goebbels. Estamos hablando ahí, nos vamos directo a Alemania. Ya Leandro le puso ahí su dosis de ayuda de rincón histórico, pero lo va a hacer Bahía. Y para terminar, políticos y chimentos, un poquito de chapa para distender. Periodismo rosa del corazón o como quieran llamarnos. Así terminaremos este programa. Bueno, vamos a terminar con políticos y chimentos. Esto puede derivar en cualquier cosa. Arrancamos la pizarra. Voy a presentar un tema porque es mi sueño de niña. Vamos con La vida de árbol. Muy bien, arrancamos nuestra primera vuelta al mundo del año y vamos a arrancar con un picadito de Europa. Nos vamos de gira por Europa, vamos a tocar muchos países. Lean, a ver, esto es un despelote tremendo, me vas a tener que ayudar porque vamos a Sí. arrancar con Croacia, que tuvo elecciones un 29 de diciembre. Esto es así, fueron a votar los croatas el 29 de diciembre, 2 días antes de que termine el año. Los croatas ahí después de abrir los regalos de Navidad, unos días después fueron a votar, nada más y nada menos que una elección presidencial. Y justamente cuando estabas hablando al principio del programa de las elecciones en 2025, bueno, justamente la segunda vuelta de Croacia es la primera elección de 2025 del mundo que se va a llevar a cabo el 12 de enero. Lo cierto es que en la primera vuelta ganó este peculiar populista del que habíamos hablado con Alfredo, Milanovic, pero ganó por un 49% y para ganar en primera vuelta en Croacia necesitas 50 más uno de los votos. Estuvo ahí nomás, realmente. Digamos que casi la segunda vuelta entre Zoran Milanovic y el conservador y el candidato conservador es algo simbólico porque le sacó muchísima diferencia. Le sacó un 19%, tiene el segundo candidato, que es el que pasó al balotaje, Dragan Primorac. Pero bueno, se va a llevar a cabo esta segunda vuelta y lo cierto es que el gran perdedor de estas elecciones es el primer ministro Plenković, que es también un conservador, que ahí hay una disputa porque Milanovic es acusado, en realidad él no se admite, pero es acusado por la oposición de prorruso y el primer ministro es un hombre muy cercano a la Unión Europea y a la OTAN y tuvieron varios enfrentamientos, sobre todo en cuestiones de la guerra de Ucrania. Plenković se jugó todas estas elecciones, es decir, el primer ministro, porque tiene un gran enfrentamiento político con el presidente, acusando que estas elecciones definían el futuro de Croacia, si iba a estar en la OTAN o si iba a ser parte de la órbita de Rusia. Bueno, salió perdiendo y es el gran perdedor de esta primera vuelta. En la segunda vuelta todo apunta a que se va a volver a imponer Milanovic. Un pequeño detalle de Bahía sobre el sistema político de Croacia. Hay que tener en cuenta que es un sistema político en el cual el primer ministro tiene mucha más fuerza que el presidente, pero sin embargo, por el perfil que adoptó Milanovic a lo largo de su carrera política, lo ha levantado muchísimo al cargo y la verdad es que últimamente casi los croatas se referenciaban más en el presidente que en el primer ministro. Bueno, vamos a estar atentos. Esta elección parece bastante importante para Croacia el 12 de enero en esta segunda vuelta. Y nos vamos rápidamente porque tenemos varios países para charlar a Alemania porque no lo puedo creer, este tipo está en absolutamente todos los lugares posibles. Elon Musk se metió de lleno en la campaña de Alemania. Tiene un montón de tiempo, ¿no? Este señor. Tiene mucho tiempo libre, parece en realidad, o está decidido a autoproclamarse el canciller del mundo, Elon Musk, ¿no? Porque lo cierto es que el 23 de febrero, como bien habíamos mencionado en la pizarra, hay elecciones anticipadas en Alemania.
porque bueno, Olaf Scholz ha llevado a cabo esta herramienta que tiene de disolver el Parlamento y tras que se terminó desarmando esa coalición con los liberales y con los verdes, hay elecciones anticipadas, algo parecido a lo que pasó también en Francia. Lo cierto es que estas elecciones anticipadas son una oportunidad para Elon Musk porque las ve como una real oportunidad de colocar en el centro de la escena a la candidata de Alternativa para Alemania, Alice Weidel. Ella es nada más y nada menos que una candidata con un discurso muy antiinmigrante, muy antiderechos LGBT, como casi toda la ultraderecha europea, y con grandes vínculos con agrupaciones filonazis. Lo cierto es que Elon Musk la ha llamado a Alice Weidel para invitarla a hacer una charla en su red social, en SpaceX, que es algo así como unos vivos de Instagram, pero de Twitter o de la red social X. Y también estuvo tirando muchas declaraciones en torno a la política interna de Alemania. Por ejemplo, lo calificó a Olaf Scholz de tonto e incompetente, tras culparlo por este terrible atentado con un coche en un mercado navideño en Alemania. Y también criticó al presidente alemán Steinmeier, lo calificó de tirano, así que Musk pasó de tener sus ojos puestos en las elecciones de Estados Unidos y el próximo objetivo de Musk es tanto Inglaterra, porque también está pronunciándose mucho en Inglaterra, como Alemania particularmente. Se definen estas elecciones el 23 de febrero. Vamos a ver si Elon Musk incluso pone plata, ¿no? Para Alternativa para Alemania, cosa que no lo veo para nada descabellado y hay que estar muy atentos a cuál va a ser la estrategia discursiva de esta ultraderecha, que en la previa no tiene muchas chances de ganar, pero quién sabe con Elon Musk y todo el dispositivo mediático y económico detrás. Exactamente, ¿no? Porque después tenemos las plataformas supuestamente democráticas de las que él absolutamente es dueño. Vamos a Francia. Lean, necesito que me expliques. ¿Quién es Bayrou y por qué es tan importante para la política francesa actual? Bueno, François Bayrou es nada más y nada menos que el cuarto primer ministro designado en 2024 por Emmanuel Macron. Esto habla de un clima de inestabilidad política sin precedentes en la historia de la Quinta República francesa. Y está, podemos decir que avanza François Bayrou en la cuerda floja para intentar aprobar el presupuesto, que fue el gran motivo de discusión y de dimisión de su sucesor, de su antecesor, quiero decir, Michel Barnier, que era el primer ministro que Emmanuel Macron nombró tras haber perdido esas elecciones, haber tenido una derrota contundente en esas elecciones que llamó tras disolver la Asamblea. Por ese motivo, Macron hizo un mensaje con motivo del Año Nuevo, hablando sobre la inestabilidad política sin precedentes que está afrontando Francia, y sobre todo también hizo una autocrítica. Dijo que al final de esas elecciones, que él pensaba iban a traer estabilidad, trajeron más inestabilidad. Se olvidó una pequeña parte de la autocrítica de Macron, porque esta inestabilidad después de las elecciones es producto de que él no haya reconocido los resultados que dieron a la izquierda, al nuevo Frente Popular, como el gran ganador de esas elecciones, y que eso no se visibilizó de ninguna forma en el gobierno de Emmanuel Macron. Es decir, gana la izquierda y de repente nombran a un conservador como primer ministro. ¿Es así que funciona la democracia? Se preguntan muchos franceses y bueno, es una gran encrucijada en la cual están metidos. Hoy por hoy, François Bayrou, sin ningún tipo de legitimidad política, ni en las urnas, ni en ningún otro tipo, está encabezando estas primeras reuniones de gabinete con el fin de rearmar el presupuesto. Parece que la ultraderecha le va a dar la vista, va a ser la vista gorda y le va a dar como un cierto tiempo. La izquierda, la estrategia de la izquierda al frente de Jean-Luc Mélenchon es presentar una nueva moción de censura contra este primer ministro hasta que finalmente se imponga la voluntad popular, que era que exista un primer ministro de izquierda en Francia. Alfredo diría, madre mía de mi vida, ya, los problemas no son solo latinoamericanos y nos vamos a Georgia porque acaban a pensar que se adelantó la yapa, que Bahía está diciendo cualquier cosa, pero no, esto es real. La situación actual es que hay dos presidentes en este momento en Georgia. Es así. Así es, Bahía, así es, Bahía. Hay una historia un poco ya conocida para nosotros los latinoamericanos. Los georgianos se copiaron un poco
hay que decirlo. Asumió el presidente, entre comillas, prorruso, pero la presidenta anterior se niega a reconocer su legitimidad, entonces la situación es que existen hoy por hoy dos presidentes. La presidenta salienta, que se niega a abandonar su puesto, es Salomé Zurabishvili, que llegó al poder de la mano de Sueño Georgiano, quien es el partido gobernante, pero que en el medio se dio vuelta, se empezó a acercar a posiciones más proeuropeístas. Sueño Georgiano es una agrupación muy nacionalista y más cercana, si se quiere, a ideas prorrusas. Lo cierto es que cuando gana las elecciones, Sueño Georgiano se vuelve a imponer en las elecciones parlamentarias de octubre en Georgia. Ellos nombran un presidente nuevo, Mikhail Kavelashvili, que era una estrella de fútbol, un futbolista del Manchester City. Lo nombran a él a través de un colegio electoral. Eso es, los acusan a Sueño Georgiano y al gobierno de manipular los resultados de las elecciones de octubre y dicen que ese nombramiento es completamente ilegítimo. La verdad es que es muy de manual lo que está sucediendo en Georgia, y hay que estar muy atentos porque a día de hoy hay dos presidentes. Uno legítimo, fue elegido por la voluntad popular en octubre, el presidente Mikhail Kavelashvili, y otra que es Salomé Zurabishvili, que se niega a dejar su puesto cuando ya su mandato venció. Cada vez más ejemplos, ¿no? No solo Perú, sino también Georgia, elecciones que no se ganaron y que efectivamente no quieren ser reconocidas. Así que seguiremos muy atentamente a lo que está pasando en Europa. Fue un picadito ultra rápido, pero vamos a seguir de cerca con cada uno de los países y ahora nos vamos sí a América Latina, así que seguimos en Radio La Pizarra. Seguimos, vamos directamente con Ecuador, este país que hablábamos en la apertura, tiene elecciones el 9 de febrero y viene en un clima de creciente violencia y también en un clima de inestabilidad política bastante importante, porque hay un drama que sacudió no solo a Ecuador, sino también al mundo, porque militares asesinaron a 3 adolescentes y un niño que habían desaparecido en Guayaquil el 8 de diciembre y que se confirmó que habían sido asesinados por militares, en el cual también Petro salió un poco a plantear esta situación que en Colombia ya se ha visto y que otra vez militares se encuentran matando niños negros y cómo juega el racismo y la exclusión juvenil. Y por otro lado, una situación que ya también venimos planteando, que es el tema de Daniel Noboa, el actual presidente ecuatoriano y el futuro candidato a presidente para las próximas elecciones presidenciales, que designó aleatoriamente una nueva presidenta en el cargo que era la secretaria nacional de planificación de su gobierno, Sarina Moya, y que esto sucede porque ha desplazado por no entenderse políticamente de Verónica Abad, quien era la antigua vicepresidenta y que la llevó a diferentes lugares, a Turquía e Israel, para que no ejerza el cargo y que no esté implicada en las decisiones políticas. Gaby, ¿qué me podés plantear de estas dos situaciones? ¿Cómo se relacionan y qué impacto tienen en la campaña electoral? Bueno, Ecuador es la muestra de que las políticas que tienen que ver con represión y que no intentan resolver las causas de la violencia en un país pueden terminar en desastre. Un desastre como este en el que Saúl Arboleda, Steven Medina, Josué Ismael Arroyo, niños, adolescentes de entre 11 y 15 años fueron brutalmente asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados muchos días después de haber desaparecido, calcinados, con muestras de violencia brutal en todos sus cuerpos, y que gracias a imágenes captadas directamente se pudo probar que fueron previamente detenidos por funcionarios militares ecuatorianos y posteriormente aparecieron esos cuerpos calcinados. Hace pocos días, pocas horas, fueron finalmente enterrados. El dolor de todo el pueblo ecuatoriano es inmenso, pero fundamentalmente de sus familias, de la gente que los quería, que veía en ellos un futuro brillante
en el fútbol, en la vida, como cualquier otro niño o adolescente que tiene sueños, digamos, ¿no? Y en el segundo caso, el caso de la vicepresidencia de Ecuador, que aún no se resuelve, que tiene idas y venidas, muestra también la imposición del presidente Noboa por encima de lo que mandan las leyes y por encima de lo que manda la Constitución. En primer lugar, este tema de la vicepresidencia es importante porque será la vicepresidenta quien deba ejercer el cargo de la presidencia una vez que Noboa tenga que pedir licencia a partir del 5 de enero. Estamos hablando de pocas horas que faltan para esa fecha. Aunque quieran haber interpretaciones diferentes a eso, la ley venezolana define que cualquier persona que quiera ir a una reelección debe pedir licencia a su cargo si está ejerciendo un cargo público, aunque hay voces ya desde el gobierno de Noboa que dice que esto no necesariamente es así, porque Noboa está simplemente concluyendo un mandato que no fue elegido por los 5 años, sino que, como conocemos todos y todas, se acortó el mandato del presidente Lasso y por eso está él en el cargo de la presidencia. Para mí excusas, sinceramente, Bahía, excusas que intentan zafar de entregarle de manera adecuada a la vicepresidenta que él eligió. Nadie le puso una pistola en la cabeza a Noboa para elegir a la señora Abad como candidata a la presidencia cuando fueron juntos en la fórmula. Pues ellos han tenido conflictos desde el inicio de su mandato. Y lo último es que en este mes de diciembre, hace no muchos días, una jueza le restituyó en el cargo a la vicepresidenta Abad y Noboa, el presidente Noboa, encontró un nuevo pretexto que fue designarla en la delegación diplomática de Turquía a la vicepresidenta y como ella no cumplió, según Noboa, otra vez se la suspendió del cargo y se puso en el cargo a Saría Moya, algo que también rompe con cualquier lógica democrática. Les importó poco que una jueza haya dicho una y mil veces que Verónica Abad había sido vulnerada en sus derechos constitucionales. Y ojo, aquí no creo que ninguno de nosotros ni ninguna de nosotras tenga una cercanía ideológica con Verónica Abad. Yo no defiendo sus ideas, porque sus ideas son absolutamente contrarias a las que pienso. Pero de ahí a que se vulnere la Constitución, se tire al tacho de la basura el código electoral, el código de la democracia ecuatoriana, hay una distancia enorme, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, ella denunció que durante muchos meses le quitaron el sueldo y la posibilidad también de recibirlo, por lo cual también es un atropello a sus derechos laborales muy grandes y preocupa realmente y duele fundamentalmente el contexto en el cual se está desarrollando la campaña electoral en Ecuador, que vamos a saber próximamente cuáles serán los resultados, pero en principio es un clima muy alto de violencia y de poca transparencia institucional, así que seguiremos en este tema. Y ahora sí sin dejar de recordar, porque no todo el mundo seguramente tiene la fecha en la cabeza, el 9 de febrero es la primera vuelta en el Ecuador y entonces estamos a la vuelta de la esquina de unas nuevas elecciones en ese país latinoamericano al que tanto queremos. Sí, efectivamente. Vamos rápidamente también a México, en realidad un poco a Estados Unidos, porque, chicos, me están sacando el tiempo. Sí, bueno, Bahía, sucede que frente a las pues, denuncias o más bien amenazas de deportaciones masivas que ha hecho el presidente Trump, América Latina se empieza a manifestar y tiene con qué responder, empezando por Honduras. La presidenta Xiomara Castro, que por cierto se nos olvidó mencionar, pero Honduras también celebra elecciones ya a finales de año, el 30 de noviembre, así que bueno, todavía falta mucho, pero le ha mandado un mensaje al presidente Donald Trump, así que vamos a escuchar. Pueblo hondureño, quiero manifestar que esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea
abierta al diálogo, constructivo y amistoso, que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Bueno, lo escuchábamos muy claramente, como diría también Alfredo, más claro agua. En el centro de Honduras hoy está la base militar estadounidense de Palmerola, que fue construida en la década de los 80, cuando, bueno, Honduras se convierte, digamos, en esa frontera un poco geográfica, pero también ideológica, y que se convierte, de hecho, en una base militar en sí misma, ¿no? A partir de la consolidación de la alianza con Estados Unidos para políticas de contrainsurgencia planificadas en la región. Hay un dato importante, y es que las remesas familiares que envían pues, los migrantes hondureños representan alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, del PIB en Honduras, así que no es un tema menor la cuestión migratoria. Lo que sí es que Honduras tiene con qué responder. A la par, alineado con este mensaje, pues el gobierno de Claudia Sheinbaum en México ya ha arrancado también con una serie de acciones preventivas ante esta inminente posibilidad de que el presidente electo de Estados Unidos, que además toma posesión el 20 de enero, pues cumpla esa amenaza de hacer deportaciones masivas, quizás no en 1 millón anual, pero sí en bastante. Y además ambas mandatarias, Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro, pues han anunciado una cumbre de cancilleres que posiblemente se pueda realizar, una cumbre de cancilleres CELAC, quiero decir, que se pueda realizar en este mes de enero, Bahía, para analizar justamente el tema migratorio desde la cooperación América Latina y el Caribe, atendiendo a las causas de la movilidad, que es la perspectiva, ¿no?, integradora de este tema para ambos países. Bien, acá estamos. Trump no asumió y ya está teniendo varios problemas. ¿Querés agregar en una línea, Gaby, un análisis sobre esto? Bueno, me fascina ver a dos mujeres que responden firmes, que no necesitan hacer grandilocuencias, pero que responden firmes y claras y soberanas desde sus patrias, tanto de Honduras como desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum además ha dicho que ha hablado y se ha comunicado con la presidenta de Honduras para acordar esa posible cumbre en enero. Me encanta, me fascina ver a dos mujeres firmes en sus convicciones y defendiendo a sus patrias. Va a ser entretenido, más allá de lo que nos duela y lo que nos enoje la política de Trump, ver a estas dos grandes mujeres, como dice Gaby, ahí sorteando este esquema. Así que también seguiremos atentos y el 20 de enero, por supuesto, con esta asunción tan esperada para América Latina y el mundo. Ahora vamos a hacer un triple salto mortal, como decimos en la pizarra, porque seguimos con partidos de fútbol con polémica política. Bien, seguimos en Radio La Pizarra, esta sección histórica del programa que es Fútbol y Política, y para eso justo acaba de aparecer Lean ante cualquier inconveniente que no suceda en este programa. Tenemos un top 10, Flavia si quiere puede participar también, que ya tiene abierto este documento riguroso, sobre los 10 momentos en el cual el fútbol, los momentos del Mundial, entiendo que estuvieron como amañados por presiones políticas, ¿no? Sí, así es, Flavia. Como siempre lo decimos, fútbol y política. Flavia, perdón, Bahía. Flavia también, obvio. Fútbol y política siempre a lo largo de la historia se mezclaron y sobre todo en la historia de los mundiales, por lo que vemos mucho en historias de las selecciones, no tanto en los partidos entre clubes de fútbol. Y un gran ejemplo de ello para mí es el primer mundial que organizan los creadores del fútbol, Inglaterra, en el año 1966. Tuvieron su copa, su único título, no se iban a perder, la reina no se iba a perder de entregar el trofeo Sí, no. al capitán inglés. Bueno, justamente una de las instancias más escandalosas de aquel mundial fue el duelo entre Inglaterra y Argentina.
donde el jugador argentino estrella de aquel entonces, Ratín, también una gran figura de Boca Juniors, fue injustamente expulsado por el árbitro alemán. Desde el otro lado, o casualidad de los cruces, el duelo era entre Uruguay y Alemania con árbitro inglés. Estaba todo amañado para que los sudamericanos quedemos afuera y que la final sea entre Inglaterra y Alemania, que dicho sea de paso, Alemania fue perjudicado por Inglaterra con el famoso gol fantasma de la pelota que nunca entró y que le dio el título a Inglaterra, su único título mundial. Qué raro, ¿no? Inglaterra queriéndonos robar algo, nuevamente no ha pasado nunca en la historia de este mundo, así que no nos Jamás, sorprende jamás. nunca. Después que Eh, no se quejen, ¿no? De goles con la mano, cosas así, venganza de la justicia divina. claro. Justicia Totalmente. poética. ¿Qué más, Lean? ¿Qué tenemos? Bueno, el Mundial de Corea-Japón también fue un escándalo. Esta vez Ah, las víctimas fueron los europeos. sí. Sí, sí, Ese mundial que se jugaba, el de 2002, que eran como horarios el, estrambóticos, todos a las 3 de la mañana. el del 2002 que los argentinos queremos olvidar y dejar Horrible mundial enterrado ese. en los recuerdos, horrible mundial, horrible situación social y política, muchas esperanzas y bueno, un Juan Sebastián Verón que hoy por hoy es el varón de las sociedades anónimas deportivas como el capitán que nos desilusionó a todos. Pero vamos ahora con Corea del Sur, con España, que fue un escándalo. Era el país organizador, que era Corea del Sur, uno de los dos Claro. junto a Japón. Octavos de final. Corea del Sur había eliminado a Italia, pero luego lo hizo contra España por penales en un partido que estuvo plagado de decisiones arbitrales muy polémicas. Raro. El- sí, el amaño en este caso habría sido con el arbitraje y aquella sospechada FIFA, bueno, luego estuvo el famoso escándalo. Y también el partido contra Italia en los octavos de final fue un escándalo ese partido porque hubo decisiones arbitrales también muy polémicas. El árbitro, un conocido ecuatoriano, Byron Moreno, le anularon un gol a Italia, lo expulsaron a la figura de Italia, Francesco Totti, en aquel momento, y tenía Corea del Sur durante todo el torneo, tuvo licencia para pegar a diestra y siniestra. Claro, la cuestión es que como ellos se organizaban, no podían perder tan rápido. Era un poco ese el tongo, ¿no? Exactamente, Y bueno, exactamente. los que ponían la casa, más o menos, no podían querer eliminados a la primera. ¿Qué más, Lean? ¿Qué otro Bueno, partido? podemos hablar de Inglaterra-Alemania en el Mundial 1938. Un Hitler ya montón estaba en de el poder. tiempo. Hace bastante, sí, en el segundo mundial de la historia, este creo que sí, se llevó acá en Francia, ya estaba en el poder. Hitler fue a un año antes de que invada Polonia y que se desate la Segunda Guerra Mundial. Los observadores y los analistas de aquel Mundial de Francia en 1938 sostienen que los jugadores ingleses realizaron el saludo nazi antes de jugar contra Alemania y se dice que ese saludo fue ordenado por el gobierno británico que quería hacer algunos gestos diplomáticos de acercamiento con Adolf Hitler, vaya. Bien, seguimos con este. Yo ya me perdí el top 10, pero bueno, sigamos con el que siga. ¿Qué tenemos? Y la verdad es que no le podemos escapar ahí recién con Flavia, estábamos hablando de uno de los partidos más polémicos de la historia de los mundiales, que fue el Argentina 6, Perú 0, en el mundial organizado por la Ah, dictadura genocida. ujú. Fue un mundial que se celebró bajo una dictadura, el equipo anfitrión necesitaba ganar a Argentina por un amplio margen para avanzar a la final, si no pasaba Brasil, y el resultado permitió finalmente clasificar a Argentina. Se dice que minutos antes del partido Videla habría visitado el vestuario peruano acompañado de Henry Kissinger. También se dice de que les leyó a los jugadores un mensaje del dictador peruano sobre la hermandad argentino-peruana. El equipo peruano luego, cuando vuelve a Lima, es apedreado. Así que también de acuerdo al historiador inglés David Lialop, Carlos Lacoste, que era el encargado de facto de la organización del Mundial, habría contactado a tres oficiales que acompañaban al seleccionado peruano y les habría ofrecido un enorme soborno cifrado en cientos de millones de dólares y una donación en granos. Así que esa sería como es el gran escándalo quizás de la historia de los mundiales, Bahía. Claro, enorme soborno, porque está bien que puede ser que no haya sido muy transparente, pero también los peruanos, con el amor que le tengo a los peruanos, no hicieron uno. O sea, No, también, evidentemente, obviamente. Y tampoco hay que aunque sea para restarle méritos conservar. a
a un equipo dirigido por César Luis Menotti que desplegó, que venía desplegando incluso antes de la dictadura un fútbol exquisito, la verdad. Es una cosa no quita la otra, ¿no? Claro. Bueno, vamos con los últimos. Bueno, hay un partido que no lo podríamos titular como de amañado, pero sí en el cual la cuestión política terminó decidiendo el resultado, porque es el partido de Unión Soviética contra Chile. Y tenemos, ¿tenemos alguna más, Lean? Sí, claro, podemos hablar, si querés, también de otro partido muy, pero muy... nos podemos ir más atrás en la historia, 1934, un partido muy célebre, muy icónico, en el cual varios historiadores del fútbol aseguran que aquel momento el gobierno de Mussolini, y en Italia en 1934 gobernaba Mussolini, había comprado todos los arbitrajes para que salieran a favor de Italia en aquel mundial que él organizaba la propia Italia fascista, ¿no? Sin embargo, el partido más escandaloso fue con España, porque entonces España era un seleccionado muy pero muy poderoso a nivel futbolístico y era una España republicana que jugaba muy bien al fútbol a comparación de una Italia muy rústica. Este era el partido de desempate de los cuartos de final. Había un árbitro suizo llamado René Merced que anuló dos goles españoles y concedió uno a favor de Italia cuando presuntamente le había hecho falta al arquero español. Tiempo después se supo que la Asociación Suiza de Fútbol lo sancionó de perpetuidad a René Merced como consecuencia de esa mala actuación. Y también en la final de Italia contra Checoslovaquia, el árbitro sueco Iván Elkin habría intervenido favorablemente, no cobrando algunas faltas a favor de Checoslovaquia y omitiendo algunas otras faltas muy, pero muy severas. El seleccionado italiano en 1934 era muy rústico y así fue que consiguió la Copa del Mundo con estas omisiones arbitrales y este amaño político. Bueno, polémicas, disturbios, cuestiones muy raras y cuestiones también sospechosas que nunca sabremos en realidad lo que ha sucedido porque algunos son mitos y otros algunos más reales que lo podemos contrastar fácilmente, pero bueno, seguiremos con esta sección de fútbol y política en 2025 y continuamos con Radio Lápiz. Seguimos con Radio La Pizarra, con y sin Alfredo Serrano Mancilla. Todavía no llegó, pero quizás en algún momento nos llama, nos dice acá en vivo, Bahía, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, voy a aclarar esto, voy a hacer un análisis sobre Argentina, lo estamos esperando acá para cualquiera de sus análisis y cualquiera de sus comentarios, lo extrañamos un montón también. Ahora vamos con una investigación sobre las influencias fundamentalmente comerciales y productivas de Israel con América Latina, a cargo de Crismar Lujano. Cris, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, Bahía, bastante, porque la verdad es que, nos guste o no, Israel tiene una presencia significativa en el tema de inversiones en la región, especialmente en los sectores de alta tecnología, de infraestructura y agricultura. Por tanto, bueno, las relaciones políticas, por supuesto, siempre quedan un poco supeditadas a estas cuestiones económicas, aunque desde que se ha visualizado mucho más claramente el genocidio que pues llevan a cabo en Palestina, en América Latina, pues las relaciones diplomáticas de alguna manera, pues también se han resentido, ¿no? Y las económicas, por supuesto. Hablando, digamos que de un top 5 de los países de la región, que son eh, los principales socios comerciales, tenemos en primer lugar al gigante latinoamericano, a Brasil. Es el principal receptor de inversiones israelíes en América Latina, como decimos, en sectores de seguridad, de tecnología agrícola, de energías renovables también. En el 2023 la balanza comercial rondaba los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, y aquí era lo que justamente les comentaba, pues esta cifra pues, supone una caída de casi el 50% en el flujo entre ambos países respecto a las cifras del 2022, en el que las transacciones totales habían crecido hasta más de 100%. De los principales como productos que Brasil importa o trae de Israel se destacan
pues algunos de insumos de la industria química como los fertilizantes, productos para la industria manufacturera, también la industria textil y por último, en un porcentaje muy chiquito de apenas 1%, armas y municiones, mientras que los productos que Brasil pues exporta hacia Israel incluyen el petróleo, por supuesto, carne bovina, maíz, soja, entre otras cuestiones. Así que bueno, Brasil es el principal socio receptor de inversiones israelíes en la región Bahía. Pero también hay otros países, ¿no? Por ejemplo, México y Chile que también tienen vínculos. Sí, de hecho México, por también, digamos que su estructura comercial y por ser como la entrada al norte, pues es el segundo socio comercial en América Latina, pero Israel, por su parte, es el primer socio comercial de México en el Medio Oriente, ¿no? Así que bueno, es una influencia significativa. Mantienen una relación comercial que está apoyada además en un tratado de libre comercio que fue firmada al inicio de siglo, ¿no? El 2000, y en el 2022 pues tenían un comercio que superaba los 1.300 millones de dólares. Entendamos que bueno, todo se desarrolla en este crecimiento significativo desde el Tratado de Libre Comercio. En México existen 410 empresas con capitales que provienen desde Israel y a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que tiene, bueno, o traslada más mercancías como eh, agrícolas, etcétera, pues los principales productos mexicanos de exportación son automóviles, también teléfonos, entre otras cuestiones relacionadas a esa industria. Y los productos farmoquímicos, por su parte, serían los que más se traen desde Israel hacia esta región. También está, ya pasando por como el tercer socio comercial, está Chile, que también tiene un tratado de libre comercio con Israel desde el 2010. Y bueno, esto obviamente facilita las áreas de intercambio comercial en el tema de importaciones y exportaciones, además, y aquí van datos algo más, digamos, estratégicos, porque Israel en Chile ha participado en proyectos nacionales o relacionados con el Estado, por ejemplo, en la gestión hídrica en zonas áridas chilenas, transfiriendo tecnología avanzada en desalinización y riego, así que digamos que también tiene la mano metida un poco en cuestiones de estrategia de seguridad nacional, ¿no? De las cuestiones diplomáticas, pero sobre todo comerciales, que de alguna manera pues también terminan marcando la ruta, ¿no? Y por qué no se podría del todo cortar relaciones de un día para otro, aunque por supuesto se pueda condenar el genocidio que están realizando en Palestina, vaya. Bueno, interesantísimo, Cris, el análisis de este vínculo comercial y productivo de Israel con América Latina y seguimos con Radio La Pizarra. Bueno, ahora vamos a tener una sección que venimos desarrollando desde el Radio La Pizarra hace muchísimo tiempo, que es el Personaloco, Personajazo. Tuvo diferentes nombres a lo largo de todo el ciclo. Esto es una investigación que realizó Leandro Álvarez, no sé si está por ahí. Estoy. Si lo tenemos. Todavía Hemos estoy. tenido algunas cuestiones técnicas. Sí. Pero bueno, detalles. Vamos a hablar de la vida de Joseph Goebbels, un personajazo para arrancar el año tranqui, ¿no? Tranqui, sí, es verdad. Fue el ministro de propaganda nazi y el varón entre las sombras y uno de los ideólogos de todo el aparato discursivo y de propaganda de los nazis hasta el final. Era conocido por el carisma, la habilidad, por supuesto, de manipulación del discurso y su seguidismo obsesivo con Adolf Hitler. Y vamos a contarles algunas cosas quizás no tan conocidas de este personaje que justamente, digamos, en este rol del discurso y de la propaganda, digo, se puede analizar también en nuevos discursos de odio
como lo era el nazismo. Si querés arrancamos, Lean, vos me complementás en lo que haga falta, pero él era Rengo y fue víctima de bullying, ¿no? Un momento Así muy es. importante para la vida de cualquier persona a la adolescencia. Qué importante es haber superado el bullying en la adolescencia, ¿no? Es un tema que generalmente provocó muchos problemas para la humanidad, esta cuestión, ¿no? Porque Goebbels era una persona muy insegura de sí mismo y con muchos complejos en su vida privada, ¿no? No solo por su aspecto físico, sino también porque desarrolló su discapacidad, una discapacidad física que sufrió desde la infancia y fue víctima de bullying durante toda su niñez y adolescencia, porque Sí, tenía hay que una... contar que a los 10 Goebbels contrajo poliomielitis, que era una enfermedad muy común en aquella época. Eso le provocó una parálisis parcial en una pierna y bueno, básicamente en el colegio le decían Rengo a Goebbels y también le impidió participar en la Primera Guerra Mundial, algo que lo hirió profundamente en su orgullo más nacionalista. Claro, debe haber sido muy frustrante para él con toda su impronta que tenía no haber ido a ese acontecimiento. Y una de las paradojas importantes es que con la determinación que tenía esta gente contra discapacitados y homosexuales, justamente uno era discapacitado y también había homosexuales, por lo cual era como una doble vara de discurso y realidad un poco surrealista, ¿no? Sí, Eric Romm, el jefe de las SA, las fuerzas de choque para militares nazis, era abierto homosexual. Claro. Bueno, en relación con los estudios, fue doctor en filología germánica en la Universidad de Heidelberg, no sé si lo dije bien, seguramente que no, y también su tesis doctoral se centró en la obra del dramaturgo romántico Schultz, ¿no? Y por supuesto tuvo sueños frustrados, no solo una adolescencia un poco frustrada, sino también sueño frustrado de ser escritor porque él quería ser como un Bolschulz o Goethe, un poeta, y terminó siendo el primer principal operador del discurso nazi, ¿no? Qué lejos que estuvo. Sí, también quiso ser periodista. A él le gustaba mucho escribir, a Goebbels. Primero intentó con la poesía, luego con el periodismo. Y lo despidieron luego de varios artículos, de publicar varios artículos, luego dejaron de hacerlo sin ninguna explicación. Fue despedido poco antes de cumplir 25 años y así se frustró su sueño de ser periodista, aunque iba a tener revancha trabajando finalmente para los semanarios regionales y las oficinas de comunicación del partido nazi. Pero también trabajó en un banco, ¿no? Y no estaba muy contento con eso porque lo deprimía un poco, era un poco Sí, aburrido no le para él. gustaba el trabajo rutinario a Goebbels, era un creativo. Claro, y después, bueno, efectivamente fue una pieza fundamental en la estrategia de la propaganda nazi y una de los medios de comunicación que mayormente utilizaban era justamente la radio y él brindaba discursos muy fuertes, como uno de los más conocidos que era soportar valientemente la batalla para alcanzar la grandeza. Bueno, estas palabras medio histriónicas que utilizaba Goebbels y además aun cuando ya el ocaso del nazismo estaba como ahí a flor de piel, él seguía insistiendo en que la victoria era posible, por lo cual también era un negador bastante profundo, ¿no? Sí, también hizo mucho uso del cine, el cine como un elemento de propaganda fundamental en el nazismo para construir esta idea del folk, del pueblo alemán, con un Führer que lo guía hacia la victoria, incluso en los momentos de mayor retroceso, mayor retroceso, mientras más retrocedía el ejército alemán, más apostaba Goebbels por una propaganda triunfalista en el cine y en los medios de comunicación. Tenía una pequeña gran obsesión con las mujeres, ¿esto es cierto? Totalmente, era un enamoradizo Goebbels. Bueno, tuvo igual enamorado de una chica con familia judía, tuvo una novia judía, y también tuvo un romance con una actriz de espectáculo, ¿no? Y ahí Sí. a Hitler no le gustó mucho esa situación. Sí, en primer lugar estuvo enamorado, su primer amor, podríamos decirlo, allá por 1922, fue una mujer judía, Else Yanke, que era una maestra de escuela
que tenía madre judía y padre cristiano. Y lo cierto es que Goebbels continuó un poquito más la relación, incluso ya cuando estaba unido al partido nazi, se continuaron viendo hasta que en 1927, bueno, la situación se hizo insostenible. En 1928 Goebbels ya es nombrado jefe de propaganda del partido nazi y hasta 1927 estaba en relación con una mujer de ascendencia judía. Después la otra que vos bien citás era una mujer incluso divorciada, Magda Berend, que se unió al partido nazi, se casaron en 1931 con Adolf Hitler como padrino de bodas. Esa fue como su mujer oficial, pero luego finalmente él tiene un amante, tiene un amorío también con otra mujer, que eso es lo que a Goebbels lo termina condenando, entre comillas, a los ojos de Adolf Hitler, quien le pide que corte esa relación. Era una mujer checa, Lida Barova, que eso fue lo que le produjo la gran crisis matrimonial con su mujer Magda. Sí, y eso, imagínate cómo se metía en la vida de las personas de su entorno Hitler, que lo obligó a separarse de esta mujer y él sufrió mucha depresión. A causa de eso creo que hasta se quiso suicidar en algún momento, porque incluso hay bibliógrafos que comentan que él ha tenido que cambiar muchos rasgos de su personalidad para favorecer o para complacer a Hitler, ¿no? Ya directamente era cambiar sus gustos, su forma de ser, era como una cuestión un poco compleja. Sí, sí, totalmente. Él tuvo un intento de suicidio porque nunca pudo superar este desamorío, ¿no? Por cuestiones políticas, que no pudo continuar con esta relación Lida Barova. Y también una relación que se volvió cada vez más enfermiza con su mujer oficial, con Magda, que amenazó con divorciarse y llevarse a sus hijos. Eso le produjo una gran depresión. Y los biógrafos de Goebbels admiten que era un tipo muy solitario, que aunque estaba rodeado de poder y que lo adulaban todo su entorno, era un tipo que a menudo se sentía solo e incomprendido. Difícil historia la de Goebbels. No vamos a contar el final porque me pone mal y en este primer programa vamos a saltear esa parte que es conocida de cómo terminó él y toda su familia, pero era importante y era interesante analizar un poco los aspectos menos conocidos de esta persona que ha sido tan relevante e influyente en los discursos de odio en el mundo, ¿no? Así que bueno, este es el primer persona loco, personajazo de Radio La Pizarra y continuamos con el programa. Es un temazo, es un temazo. Montaño, ¿cómo se llama? ¿Por qué no es Dos mujeres, un camino? ¿Cómo se llama esta canción? Pastillas de amnesia, doctor. Asti- Astilla de amnesia, doctor. Pastillas. Pastilla, Sí, pastilla. astilla del corazón. Yo dije, bueno, ya directamente es un Es como pasional. pastillas para no olvidar de Sabina, pero versión La un poco versión. low cost. Pastilla para olvidar el desamor, digamos. Así es. Es Y bueno, es un sector que podemos olvidar siempre, así que necesitamos pastillas para no olvidar. un romántico total y me parece que la canción va súper bien con la chapa, que esta sí va a salir bien, no va a haber ningún problema técnico porque se cortó en la parte de geopolítica, pero esta no, porque yo ya lo sé, como es mi computadora, sabe dónde se cortarse y dónde tiene que salir perfecto. Entonces, estamos con Flavia Fioro que nos va a comentar la última sección en la cual nos distendemos y vamos a dar chimentos que nadie sabe. ¿Esto es verdad? ¿Esto se convirtió como en un programa de chimentos de la geopolítica? ¿Podés creer? No, yo lo primero que quiero aclarar, porque esto lo tengo que decir en voz alta. Esto es una investigación que la pidió Alfredo Serrano Mansilla. No es que copamos el programa y yo dije vamos a hablar de políticos y prensa rosa y a ver quién salió más y menos en los programas de chimentos y de espectáculos, porque es algo que podría haber sucedido, pero lo pidió específicamente Alfredo Serrano Mansilla, así que esto está chequeado por el conductor. Y de lo que vamos a hablar un poco, Bahía, no es de los chismes que hayan dentro del mundo de la política, eso seguro hay un montón y los invitamos a buscarlos en otros canales, no en Radio La Pizarra, pero sí vamos a hablar un poco de la farándula.
farandulización de la política, del politainment, de qué es esto y esta moda que hay entre muchos políticos y políticas de aparecer cada vez más en programas de espectáculos, de chimentos, de prensa rosa. Primero vamos a ir con un par de definiciones regionales para que el público de todos los lugares entienda de qué estamos hablando. En Argentina nosotros llamamos periodismo de chimentos, de chismes, básicamente al periodismo que intenta hacer de espectáculos, entre comillas, sin hablar de nada cultural, sino de todo lo que está sucediendo en el mundo de la farándula, ¿no? Quién dejó a quién se casó con quién compró más mansiones, etcétera. En España este periodismo se lo llama periodismo del corazón y hay muchas revistas dedicadas al periodismo del corazón, muchos canales dedicados al periodismo del corazón. Y básicamente en todo el resto de los países también se habla del farándula, del periodismo farandulero, bueno, de todas estas temáticas sobre separaciones, vínculos, etcétera. Algunos programas que hay por países, los más conocidos, vamos a empezar por Argentina y después les invito a decirme ustedes lo de los países de ustedes. El más conocido, por supuesto, en Argentina es Intrusos del Espectáculo. Es un programa súper conocido de chimentos que está hace un montón de tiempo, aunque ahora también esté Los Ángeles de la Mañana, que obviamente también es un programa de espectáculos, pero son dos programas muy conocidos al respecto. En Costa Rica hay otro muy conocido que se llama De Boca en Boca. Super Pop en Brasil parece ser la estrella de este formato. Super Pop que está conducido por una periodista, conductora, etcétera, que tiene un hijo con Mick Jagger, Lucas Jagger, así que Super Pop está conducido por esta persona. Algo Contigo en Uruguay, El Gordo y la Flaca en México. En varios países existe la revista Pronto, que es una revista de espectáculos, y no sé si ustedes tienen alguno, Chris, Gaby, ahí para agregarme, si han consumido esta prensa y pueden recomendarnos en sus países cuáles hay. A ninguna consume esta prensa, No, muy bien. acá solo leemos Banco, libros. a Borges. Claro, Perfecto. no Bueno, que como ahora, ella ahora Se mucho lee el todo, periódico hacemos redes jacobino, sociales. chicos. Claro, Bueno, no como ella- ves. Pero yo tengo que decir que hoy en Bolivia como que bajaron de intensidad esos programas. Hubo un tiempo en el que aparecieron como hongos en varios canales de televisión y radio, etcétera. Y yo creo que tiene que ver con que los chismes fueron tan intensos que generaron conflictos durísimos Claro. que, bueno, terminaron acabando con los programas, pero siguen habiendo algunos. Yo no los voy a recomendar porque de hecho me parece Los un poco... desrecomendamos esos Los programas. desrecomendamos, pero ¿sabes qué, Flavia? Lo que me sorprende sí es que en los últimos años la farándula y la política han estado absolutamente vinculados y esa Bueno. manera de construir farándula y ligarlo al mundo político tiene algunos ejes, como por Total. ejemplo convertir todo en una telenovela, ¿no? Que Bueno. te la van soltando por capítulos y la gente los va consumiendo y espera la hora de que aparezca el nuevo capítulo en la televisión o en la radio. Y ese es un elemento que atrae a la población para que sean escuchados, ¿no? Efectivamente, de hecho, como dice Gaby, y no es casual que en Bolivia esto que nos esté contando, que haya menos de estos programas, y ahora vamos a mencionar en qué países hay más y cuáles son los políticos que se prestan más a esto. Efectivamente, hay una tendencia en varios países de mezclar la política con la farándula y de hacer que se consuma política, o vamos a decir política entre comillas, porque se está consumiendo vida privada de los políticos, no se está consumiendo los problemas de la población y los problemas reales, pero esto existe cada día más e incluso tiene un concepto, porque esta columna es muy seria, que se llama politainment, que es la tendencia justamente que emula el infotainment de combinar política y entretenimiento en los medios de comunicación y que los políticos se acerquen a dar sus mensajes a lugares en donde en realidad los mensajes políticos no serían los más esperados. La gente en realidad no está buscando consumir política, pero los políticos se acercan a estos lugares. Lo que sí tengo para decir es que cuando se acercan a estos lugares, lo hacen desde un lugar muy chimentero, muy farandulero y mostrando su vida privada y no para hablar de cosas de campaña o cosas que realmente la política debería estar tratando, ¿no? Entonces ahí vamos a dar, si querés antes ahí hacemos una acotación, pero vamos a dar un par de ejemplos de en qué países esto está muy de moda y cuáles son los políticos que disfrutan más hacer esto. Un spoiler alert, la derecha le parece que le gusta mucho la farándula. Le gusta mucho, es verdad, es verdad que a la derecha le gusta mucho la farándula y yo tengo la duda, es así,
quiero saber demasiado de la vida privada de un político cuando en realidad lo que tiene que interesar es cómo gestiona, qué decisiones toma, y no me interesa tanto si está saliendo con una actriz, porque en realidad también la cuestión que está de fondo es mirar. el vínculo que siempre existió y existe entre la política y el mundo del espectáculo, que eso es histórico y que sucede muchas veces, pero que también no sé si me interesa, hace mucho a la cuestión política con quién tiene un romance tal o cual. Pero bueno, ¿en qué casos? Porque no en todos, pero hay algunos, es verdad que hay algunas personas y algunos sectores que exacerban más, ¿no? Su perfil público. Bueno, hay un par de sectores que, como decía, siempre están relacionados a la derecha, esto es dato, no opinión, pero hay un par de sectores que disfrutan particularmente de aparecer en canales de televisión en este tipo de prensa. Vamos a empezar, por supuesto, siendo autorreferenciales y yendo hacia la Argentina, porque en la Argentina hubo una época que creo que varios de nuestros oyentes recordarán, y si no, para el resto de los países, y para los que no lo recuerdan, lo hacemos, que fue la época de los 90, la farandulización absoluta de la política argentina con Carlos Saúl Menem en el poder. Argentina en aquel entonces era sushi y champán. El presidente era Carlos Menem y se lo podía ver todo el tiempo a Carlos Saúl Menem, pueden googlearlo, con famosos. Tiene fotos con los Rollins, con Yuya, con Michael Jackson, con Pelé. Él disfrutaba ir a canales Con de televisión, Yuya. Claro, encuentros, con los Rolling efectivamente. Stones también, ¿no? Con los Rolling, sí, con los Rolling tienen fotos y disfrutaba de hacer cosas como ir, por ejemplo, al living de Susana Jiménez, una diva de televisión muy reconocida en Argentina, que si bien no es específicamente prensa de chimentos, sí es una entrevistadora ex vedette que difundía este tipo de periodismo, digamos. Menem era habitual del living de Susana, fue entrevistado por la diva, se puso en pareja, de hecho, con una ex actriz. Y disfrutaba muchísimo de esta farandulización de la política. El No macho fue el Lulo, era único uno de los caso. machos Lulos. Era bastante cholulo Carlos Saúl, efectivamente. No fue el único caso. También tenemos el caso de la Rúa. De la Rúa es muy loco porque se decía que era un presidente aburridísimo en Argentina. O sea, se decía que no había nada para decir, pero participaba de algún que otro sketch cómico en estos canales como en el living de Susana Jiménez. Así que él, antes de ser presidente, cuando era jefe de gobierno, participaba en sketch. Y por supuesto, lamentablemente, tengo que llegar al día de hoy, a la actualidad, a decir que al presidente Javier Milei es una de las personas que más disfruta mezclar farándula con política, porque de hecho sabemos que él ha nacido de canales de televisión, ha sido panelista en muchísimos canales de televisión y de ahí ha despegado su carrera política, pero al margen de eso, hoy como presidente de la nación, está de novio con una ex vedette que tiene un programa de televisión que todo el tiempo lo que anda diciendo es revelando información íntima de su pareja, y su expareja también era del mundo del espectáculo, que bueno, ya sabemos, Fátima Flores, hemos compartido y hemos visto un montón de fotos innecesarias de un presidente de la nación y de la vida privada de un presidente, ¿no? Qué tremendo todo lo que hemos tenido que ver y escuchar este último tiempo. Recién me estoy cayendo a la cuenta de todo lo que tuvimos que enterarnos sin quererlo, porque la información te llega aunque no lo quieras. Más allá de Argentina, pues yo seguiría en este tema, Además. pero acá si no, decir Alfredo, no, vamos con otro país. No se crean que los argentinos son los únicos y las argentinas son las No, únicas. Los peruanos y las peruanas, por ejemplo, consumen farándula mezclada con política de una manera brutal. Quiero, me gusta, pero a eso sí me entraría en esa farándula peruana. Eso me ¿Cómo se interesa. llama el programa? Laura Gamérica, no me acuerdo el es, programa, ¿no? Está. es Lo que cierto lo que pasa dice el... Gaby. No, y no, también es cierto lo que dice Gaby de que cómo te van dando incluso la información en la política peruana, ¿no? Como si fuera todo telenovelesco, como si no fuera preocupante, como si fuera esto de, bueno, otro capítulo más, una serie de Netflix, un próximamente. Es algo también una manera de consumo de esto que estaba comentando Gaby. Vamos a pasar de país porque no me quiero quedar en Argentina, hay mucho más, como efectivamente dice Gaby, y me voy a ir a Brasil, no al Brasil de Lula, porque por suerte en el Brasil de Lula no tengo tanto para decir de farándula y política, pero sí, por supuesto, al Brasil de la derecha, porque Bolsonaro dijo, pero por supuesto que a mi juego me llamaron, yo quiero brillar. Como les contaba, hay un programa muy conocido en Brasil, esto está chequeado con mis amigos brasileños que les tuve que preguntar, y hicieron el esfuerzo y me dijeron cómo son, que es este programa llamado Super Pop, que es un programa de entrevistas, de chismes, de farándula, que está conducido por Luciana Jiménez Morad,
que es modelo, presentadora de televisión brasileña, esta muchacha que efectivamente tiene un hijo con Mick Jagger, un hijo reconocido con Mick Jagger. Eh, bueno, ahora está casada con vicepresidente de una cadena de televisión y ella tiene un programa de chimentos en donde a veces invita a algún que otro político. Las temáticas son variadas, pero siempre es prensa sensacionalista, siempre genera polémicas y por supuesto que cuando ganó la elección Bolsonaro dijo: hola, ¿qué tal? Yo quiero ir a ese programa, y fue, y asistió, y una de las primeras entrevistas que dio fue justamente a un programa de Chimento sobre lo que llamaríamos espectáculos, que es este programa Super Pop. En ese programa, bueno, obviamente también estuvo Mick Jagger por una cuestión de vínculo, y también ha habido personalidades como, por ejemplo, Donald Trump. Así que ya vamos viendo para qué lado, ¿no? A qué tipo de políticos le gusta un poco el show. De hecho, no sé si recuerdan, pero Donald Trump, antes de ser presidente, él tenía su propio programa de televisión. O sea, él era el que despedía a sus aprendices. Gaby, a ver. Pero es que yo no creo que sea que les gusta solamente Bahía y Fla. O sea, creo que es una manera de hacer política. O sea, sacarte de la realidad cotidiana de la gente, de la inflación, de la falta de acceso a educación, a salud, y ponerte a ver cotidianamente las novelas de los políticos y las políticas, eh, y que eso sea lo importante para definir inclusive tu voto, ¿no? Yo creo que es una manera en que la derecha y la ultraderecha ha utilizado el mundo de la farándula para hacer política. No somos tan inocentes, o sea, no nos vamos a creer que solo es porque les gusta, no. No, no, efectivamente es desviar el mensaje, digamos, ponerlo también un poco en la vida privada y salir de las cosas y de las cuestiones de gobierno. Y tengo un caso muy particular, si me permitís, Bahía, de esto que está diciendo Gaby, que es el caso de España, que haciendo esta investigación ahí descubrí que en España, bueno, al periodismo, a este tipo de periodismo se le llama la prensa rosa o la prensa del corazón, y que sí han aparecido varios políticos en tapas de revistas o en canales de noticias de prensa rosa, pero un caso muy reconocido fue el de Adolfo Suárez, que fue el primer político de la democracia, digamos, el primer político post-franquismo, que inauguró la presencia en estas revistas del corazón, la inauguró la revista Hola, con su familia. Pero esto no fue casualidad, porque Aurelio Delgado, que era el cuñado y secretario personal de Suárez, se sentó con Suárez y le dijo: mira, es súper necesario que vos salgas en esta revista con tu familia, con los hijos, en un ambiente familiar, porque esto te va a dar muchos votos y además te va a dar votos de mujeres. Entonces también era una estrategia de campaña aparecer en ese lugar, aparecer con cierta pose y aparecer de cierta manera, ¿no? Es algo que ha pasado muchísimo acá en Argentina con Julián Aguada y Mauricio Macri, el tipo de pareja que uno quiere dar, lo que quiere mostrar, que pasa muchísimo con la realeza en España. O sea, como dice Gaby, es algo que está fríamente calculado, e incluso en España, hablando de la realeza, hay un programa de María Teresa Campos que tenía un espacio denominado Su Señoría es Persona, que la idea es mostrar a los políticos en su faceta más íntima, fotos familiares, anécdotas fuera de la actividad política, gustos musicales, actividades gastronómicas, y esto obviamente es hacer política, no es solamente hacer un programa de televisión. Sí, yo concuerdo, me quedé pensando en lo que dijo Gaby y el trasfondo un poco de la sección, y concuerdo que no es solo la farándula, pero a veces me pregunto si no es que a ellos realmente les interesa más aparecer como un sueño frustrado, como hablábamos anteriormente, y eso les entretiene más que ponerse a trabajar y tomar decisiones, que es un poquito más engorroso, o participar activamente en lo que tienen que hacer, que es representar a la gente y tomar decisiones que no solo impacten en la vida de él y los beneficien individualmente, sino que repercuten socialmente en un número más grande. Me parece que es más fácil también aparecer sacándote fotos que sentarte y planificar y trabajar, ¿no? O sea, como un poco más complejo, pero sí hay un vínculo ahí bastante, y que además es cada vez más creciente, pero en realidad siempre estuvo presente, ¿no? Flash ya lo venimos viendo desde hace un montón de años. Sí, sí, efectivamente no es algo que esté sucediendo solo ahora, también depende mucho, bueno, quién gobierna y a dónde se dedica a ir y a dónde se dedique su tiempo. Y para cerrar, Bahía, me parece que quiero cerrar con un caso que es el de México y el de López Obrador, porque yo acá venía tirando derecha, derecha. Momento. No, Hasta acá llegaste, Flavia Figueroa. Vamos a pasar.
No, escuchen Bien. esto, porque yo acá venía tirando derecha, Milei, Carlos Saúl, acá había de todo, pero de repente resulta que una vez Andrés Manuel López Obrador, AMLO, apareció en un programa de chimentos muy reconocido de México que se llama El Gordo y la Flaca, que es un programa de entretenimiento, de escándalo, etcétera, y apareció opinando sobre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán. Pero lo hizo con una notera que lo entrevistó en un aeropuerto y la notera después, cuando volvió al piso, ella aclaró, miren chicos, yo voy a decir algo, buenísima la declaración de AMLO, les voy a dejar algo clarísimo, AMLO no tiene ni idea qué es este programa, no lo escuchó nunca, le agradezco la cercanía porque ha sido muy, como muy cercano con nosotros, sin conocer de qué iba el programa, le agradezco que haya estado acá. Y dijo que para ella, que imagínense, ella hace espectáculos, entrevistar a AMLO era más difícil y más inalcanzable que entrevistar al mismísimo Luis Miguel. Así que ahí de rebote también encontramos a AMLO en un programa de espectáculos. Él no sabía que estaba saliendo en este programa de Chimentos y estaba opinando. Bueno, él sigue un caso político, ¿no? Porque obviamente el Chapo Guzmán se había dado a la fuga, o sea, todo tenía una parte política de fondo, pero bueno, ahí la movilera cuando volvió al piso aclaró toda esta situación y le agradeció a AMLO, a quien dijo que era más inalcanzable que Luis Miguel. Puede aprender, igual podía aprender todas las mañaneras, ¿no? Ir y preguntar ahí también, pero bueno, para su tipo de periodismo era un poco inalcanzable. Está muy bien y nos parece bien que AMLO no participe de esas instancias, gracias a Dios que no lo hizo. Bueno, seguimos, no dimos ningún chimento, yo pensé que me iba a enterar de algo que tenías ahí, que habías hecho una investigación que Ya nadie dejé los sabía. programas ya dejé los programas donde los pueden buscar. No es Radio La Pizarra el lugar para No ello. nos interesa, no nos interesa tanto. No, bueno, seguimos con Radio La Pizarra y ya estamos llegando casi al final de este primer programa del año. Llegamos al final de esta primera travesura radial del año. Les agradecemos profundamente por estar del otro lado. Siempre y cada uno de estos años, son 7 años, un montón de tiempo. No sé qué pasó, qué duró tanto 7 años. No duraron tantas cosas en la vida 7 años. Y Radio La Pizarra sí lo hizo, así que estamos muy felices de compartir este momento, a pesar de algunos problemas técnicos, pequeñeces, computadoras que se cierran, lo normal. Vamos a darle las gracias, ¿no? Esta es la parte que damos las gracias. Leandro Álvarez, tenés el listado interminable de nombres. Edición de sonido para la pizarra, el señor Fernando Saninelli, de video Iván Soler, operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani, operación en YouTube de Radio 10 Lea Bazán, producción Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Y si Quédense me escuchando dejas, radio. María, Sí, ¿me dejas mandar un saludito en por este momento, que es de supuesto. los agradecimientos y los saludos? Les mando un abrazote a Rorro, o sea, a Rodrigo y Rocío, que me los encontré en el mercado de Sucre y nos mandaron un abrazo a todos los pizarreros, así que un abrazo grande también a ellos. Como siempre, les agradecemos a todos y todas y todos los que están del otro lado escuchándonos, porque sin ellos y ellas no hay radio. Es increíble, inmenso, el amor que nos llega, es realmente conmovedor y somos felices porque ellos y ellas estén del otro lado, así que sí, no nos queda tiempo para saludar a absolutamente todos, pero hay un montón de gente para darle las gracias y dejamos escrita en la pizarra, Gaby, ya que estás, una palabra. Sueño. Leandro Álvarez, Pared. Cris Marlujano, Compañía. Flavia Fiorio. Oportunidad. Y yo voy a dejar Jujuy porque estuve por el norte y la verdad que me trataron muy, muy bien. Es un lugar muy hermoso que recomiendo, así que dejo Jujuy. Gracias equipo por acompañar, gracias a todos los que están del otro lado. Vendrán nuevos programas de Radio La Pizarra colectivos con Alfredo Serrano Mancilla, quizás conduzca Flac, quizás conduzca Lea, no lo sabemos. Y siempre venimos con una amenaza que somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.